Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa. Le agradecemos como siempre que nos acompañen en esta media hora de contenido histórico. Les saluda a su amigo Rafael Ayala y Viviana Ramírez. Viviana, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí para invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales a través del Facebook de Voces y Diálogos con Historia, donde continuamente les estamos compartiendo información sobre nuestro programa y claro también de los sucesos históricos más relevantes. Gracias, Viviana. Hoy tenemos como invitado al doctor Wilfrido Llanes Espinosa. Él es historiador sinaloense, maestro y coordinador de posgrado de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con quien estaremos conversando sobre la independencia en Sinaloa. Doctor Wilfrido, gracias por estar aquí con nosotros. Oh, gracias a ustedes, siempre un placer estar en el programa de radio. Bienvenido. Viviana, ¿qué noticias de la Facultad de Historia tenemos? Pues primero que nada, sigue abierta la convocatoria para el 38º Congreso Internacional de Historia Regional, que se llevará a cabo el próximo 6 al 19 de diciembre del presente año aquí en Culiacán. También la Facultad de Historia es sede del 16º encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y 8º Iberoamericano. Este está próximo a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y por último, y no menos importante, en este mes se van a llevar a cabo los coloquios de maestría y doctorado en Historia. Gracias, Viviana. La independencia de México se considera un proceso histórico largo que inicia el 16 de septiembre de 1810, conocido como el Grito de Dolores, hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del ejército itinerante a la Ciudad de México. Pero antes, durante y después de este tiempo, hubo eventos históricos que modificaron la vida política, económica, social, cultural, también religiosa, que marcaron la vida de este país. En este tenor, doctor Wilfrido, ¿cómo se fue generando esta lucha por la independencia? Bueno, precisamente retomando las palabras con las que inicia, doctor, entender y comentarle al público en general que nosotros como historiadores siempre pensamos la historia a partir de procesos, si bien hablamos de acontecimientos, de hechos en concreto o en particular, lo entendemos o la historia la entendemos y explicamos a partir de procesos. Y generalmente la historia que comúnmente nos enseñan y conocemos es a partir de pequeños trozos, de pequeños acontecimientos, y en este caso quiero referirlo, al movimiento independentista, donde habría que retomar esa cronología que usted nos señala de inicio, y lo que quisiera hacer con ella es ampliarla, y ampliarla en el sentido que justo mencionaba anteriormente, ampliar hacia atrás y ampliar hacia adelante, es decir, extender el proceso para entender de mejor forma lo que de manera muy acertada adelantaba en la presentación. Los procesos incluyen, además de cuestiones de orden político, económico, cultural, etcétera, es entonces desmenuzar los procesos. Es un poco que por ahí quisiéramos avanzar. Así es, muchas veces pensamos que inicia en 1810 y termina en 1821, pero antes ya se estaba tejiendo también ese proceso o esa idea de independizarse durante y después todo ese proceso independentista que se fue dando durante el siglo XIX, doctor. Sí, generalmente nos enseñan la historia del proceso independentista entre buenos y malos, para simplificarlo un poco, ¿no? sin que realmente sea así, por supuesto, ¿no? Es decir, en blanco y en negro, y nos perdemos los matices. Y lo que quiero llegar, o más bien a lo que quisiera llegar, es justamente a eso, que todos los procesos históricos no son lineales, tienen sus propios tiempos, sus coyunturas, sus calmas, sus tempestades, etc. Y es ahí donde nosotros como historiadores matizamos algunas generalizaciones que de repente se nos presentan en nuestra formación, en este caso histórica, concretamente en relación al proceso de independencia, que más allá de hablar de independencia, en este caso de Sinaloa, tuviéramos o tendríamos que enmarcarlo dentro de un proceso muchísimo más amplio, abarcando incluso la actual España y buena parte de la América Latina y el Caribe.
Doctor, ¿y cómo se fue gestando esa idea de independencia? Bueno, el proceso independentista, para simplificar, porque no tenemos tanto tiempo y ahí básicamente nos llevaríamos el programa, voy a decirlo de la siguiente manera. Son cambios de ideas que se van generando, y cuando digo ideas sigo marcando una pauta muy general, ideas que se van generando no solo al interior, sino también al exterior. Y de esa manera, al confluir esta conjunción de ideas externas e internas, y de ahí la intención de que los grupos de poder, los individuos en el poder, nos presentan las pautas que generalmente conocemos en nuestra historia del movimiento independentista. Sin embargo, hay pautas o hay esferas de poder, de decisión, de intenciones que nos permiten ampliar esa visión sobre lo que generalmente conocemos como movimiento independentista armado. Y básicamente ahí nos quedamos, en la cuestión armada. No obstante, hay muchos más aspectos que nos falta por conocer, particularmente en el caso de Sinaloa, que es donde en esta ocasión nos interesa puntualizar. ¿Y cómo se fue dando, doctor, ese proceso aquí en Sinaloa? Bueno, para llegar al punto sinaloense hay que enmarcarlo en el conjunto que es de la Nueva España, que ya tiene su contexto más amplio, pero que no nos vamos a centrar en ello, sino más bien vamos a retomar de referencia el marco novohispano, en donde a partir de ahí lo que actualmente conocemos como Sinaloa no podemos desvincularlo de Sonora. Sonora y Sinaloa, Sinaloa y Sonora, para no conflictuarnos, regularmente o hasta muy avanzado el siglo XIX, en el ámbito político y en el ámbito eclesiástico, formamos parte de una misma entidad. Las provincias de Sonora y Sinaloa. Entonces, en este contexto, justamente, usted lo acaba de mencionar, estaremos hablando de Sinaloa. Sin embargo, lo más adecuado sería hablar de la provincia de Sonora. Y de Sinaloa, no obstante, nos enfocaremos, dado lo que acabamos de mencionar, en lo que particularmente sucede en Sinaloa, pero a partir del referente humano, que yo le llamo el referente humano, y el referente político, que son los obispos, que tienen un rol fundamental en este proceso independentista. Tenemos la figura icónica del cura Miguel Hidalgo, de Morelos, como parte de representantes de la Iglesia Católica en el movimiento, pero poco conocemos, para el caso sinaloense, de esa presencia dentro del proceso independentista. Y creo que valdría la pena que podamos puntualizar un poco más adelante, si gusta, al respecto, pero señalar esta importancia y este rol fundamental que tiene la Iglesia Católica en el marco del proceso independentista. No solamente a nivel nacional, ¿no?, sino también a nivel local, como usted nos está mencionando, de actores que son muy conocidos como Hidalgo y como Morelos, pero de actores en la provincia de Sonora y Sinaloa, puntualmente en Sinaloa, que muchas veces desconocemos, ¿no? Sí, la historiografía fundamentalmente formulada por cronistas nos da la pauta de 1, 2 o 3 nombres del orden eclesiástico con participación en el movimiento independentista local. Sin embargo, son como lo que conocemos, dicho metafóricamente, como chispazos que figuran como nombres y como referencias muy, digamos, preliminares, y con preliminar me refiero a que no se profundiza en su participación, solo se enuncia. Entonces ahí es donde como historiadores tenemos voy a llamarlo de esta manera, la obligación como historiadores de ampliar el conocimiento en lo que toca en esta ocasión al movimiento independentista en Sinaloa, y dejar solamente de enunciar, sino de profundizar en cuál fue el rol y participación, sí de estos personajes, pero de otros que no figuran y que ahora o hasta ahora no conocemos. Entonces estamos hablando, sí, de la jerarquía eclesiástica de alto nivel, pero también de la de más abajo en la pirámide, la que está en contacto con la población y de manera inmediata puede percibir y sentir lo que la sociedad siente o piensa. Y ese rol, doctor, que jugaron los obispos, ¿nos podría ampliar? Sí,
Voy a hacer un salto hacia atrás muy rápido para situarme en la pregunta que me acaba de hacer, doctor, en el sentido de que mencionaba primeramente, el proceso independentista no puede entenderse ni explicarse, es una opinión particular compartida por un grupo importante de investigadores, sin descansar buena parte del anclaje o el andamiaje explicativo en el proceso de las reformas borbónicas. Es a partir de ahí que se empiezan a generar cambios que más adelante, cuando se sucede el movimiento independentista, es cuando emergen. Es decir, es como en términos de la cuestión marítima, de cómo ver la calma en la superficie, pero por debajo entendemos que hay flujos de fuerzas que están, ahora sí, valga la redundancia, fluyendo y desarrollándose, pero en un punto emergen. Y es cuando se da el movimiento independentista que emergen estos intereses y estas intenciones. Por ejemplo, el primer obispo, ahora sí que del obispado de Sonora, que se erige en 1779, pero que se viene gestando con José de Gálvez y un equipo de políticos importantes de la época borbónica, es un aliado perfecto para los reformistas borbónicos. Es decir, atiende y acata y fomenta lo que desde la corona española se establece. No obstante, vamos a encontrar que para el movimiento independentista, y aquí traigo un documento fundamental para entender esos choques de flujo de intereses ideológicos y políticos, aunque estemos hablando del orden eclesiástico, de Fray Bernardo del Espíritu Santo, que es uno de los más conocidos y enunciados, pero no estudiado. Y lo conocemos a partir de Héctor R. Olea, de Antonio Nakayama, y de quien creo yo que fue más insistente en la necesidad y la importancia de estudiar al personaje. Me refiero a la historiadora Rina Cuellar Zazueta, quien siempre tuvo un marcado interés en darle preponderancia, creo yo, la adecuada preponderancia a insistir en el rol que estos personajes tuvieron en el proceso independentista. Y estamos hablando de un obispo que se confrontó con la jerarquía política civil de la época. Se confrontó con Iturbide. Y a partir de ahí, el famoso documento que se llama La soberanía del Altísimo defendida por el ilustrísimo señor don Fray Bernardo del Espíritu Santo, acusado como reo a la superioridad. Es decir, tenemos ahí una manifestación pública y abierta en contra del régimen del momento. Pues muy interesante, doctor, lo que nos está platicando. Vamos a hacer un corte, regresamos después de unos anuncios.